Ok, para elaborar el API, lo más prudente es manejar lo que es toda la funcionalidad de API en una ruta específica. Hoy en día hay una tendencia, la tendencia de hoy es API First, diseña primero el API y después las interfaces que van a consumir ese API. Y tiene cierta lógica. En este caso lo que vamos a crear es una ruta que devuelva un documento JSON un poquito más complejo, que devuelva una colección de datos. Por ejemplo, vamos a crear una ruta que me devuelva la colección de alumnos matriculados del seminario. ¿Ok? En estos momentos nuestra API va a ser un poco sencilla, no va a tener acceso a datos. Yo voy a crear los objetos de forma estática, por así decirlo. Entonces vamos a crear primero un objeto, sería datos, por así decirlo, es un objeto. Y si vamos a devolver un arreglo, podemos devolver de un solo un arreglo de objetos. Entonces vamos a incluir datos. En este objeto vamos a poner cuenta. Ok, en este caso al arreglo datos le estamos agregando un nuevo objeto. Ok, lo que tengo son arreglo de objetos en este caso, que es lo que comúnmente vamos a devolver de un tipo de dato o de una persistencia. Vamos a agregar otro. Ok, ahí ya tenemos varios datos. Entonces, en la respuesta, vamos a decirle que devuelva un objeto JSON y este objeto JSON que va a devolver es datos. Una función muy simple, una ruta extremadamente sencilla. Ahora vamos a configurar o crear una entrada en Postman que me sirve para probar estas entradas. ¿Okay? Primero tengo que reiniciar mi proceso porque lo que modifiqué fue una ruta. Eso no se actualiza hasta que vuelva a correr el server con npm start o con node bin www. Una vez que lo he vuelto a correr, vamos a abrir el navegador y una de las grandes herramientas que provee Google Chrome dentro de sus extensiones es uno que van a instalar, si no lo tienen aún, llamado Postman. Postman. Búsquenlo. Generalmente ya en las aplicaciones que se instalan va a aparecer. Yo aquí ya lo tengo, Postman. ¿Ok? Generalmente Postman se abre como una aplicación adicional. Y la interfaz es bien sencilla. Tengo colecciones. Inicialmente está vacío. Tienen que crear una colección. Para crear una colección solo le dan a más. Nueva colección, ponen el nombre y crear una nueva colección. Y dentro lo que vamos a hacer es crear un nuevo request o un tipo de petición HTTP que le vamos a hacer a un server específico. Entonces voy a crear uno y en este caso voy a utilizar API y en el API habíamos establecido alumnos como ruta. ¿Ok? HTTP, el host o la IP de su máquina virtual, el puerto 3000, la ruta API que ya la habíamos puesto en el appjs que responda a esa ruta y a la ruta alumnos. Podemos darle al botón send para que se mire todo. ¿Okay? Y esto va a hacer que me responda el server con el resultado. Y aquí es lo que me devolvió, un arreglo con los diferentes objetos internos. ¿Ok? Que prácticamente la estructura que armamos en la ruta.
Si esta petición la quiero guardar para futuras pruebas, le doy al más, add to collection, me voy a decir a qué colección, lo tengo que seleccionar a cuál colección voy a ingresar, y un tipo de nombre, request name, el nombre, y una descripción. Y le decimos agregar a la colección. Así ya en mi colección ya me aparece la petición get obtener alumnos. Si yo me voy a otro y quiero abrir otro, o lo cierro por alguna razón, simplemente le vuelvo a dar clic y me lo va a abrir. ¿Ok? Este Postman es una herramienta muy útil cuando se está probando este tipo de sistemas que se basan en APIs, porque el API tiene que funcionar adecuadamente para que el programa en sí, el cliente HTTP, no tenga problemas al renderizarlo. Ok, ya con esto nos vamos a ir a la vista index. Y en esta vista index lo que voy a hacer es crear una tabla a partir de la información que me devuelve el API y renderizarla en el momento cuando esta página se cargue. Ya tenemos jQuery, que es la herramienta que vamos a utilizar para poder parsear y extraer la información del API. Entonces, en el index puedo venir y al final, por ejemplo, borremos todo esto. Class container está bien, vamos a poner un H1, listado de alumnos, y después vamos a crear un div, vamos a poner un ID con un nombre. Ok, en este espacio vamos a ingresar toda la tabla. Al final hagamos la forma correcta. Vamos a crear un script. Source es igual a, ¿qué tenemos ahí? JS, pleca, le vamos a poner index.js. Y este archivo que vamos a meter en la carpeta JS del public va a tener toda la funcionalidad de esta página. Y tenemos un lugar donde poder escribir. Creamos un nuevo archivo, index.js, y este archivo es el que se va a ejecutar. Entonces, como ya está al final de la vista, ya asumo de que jQuery se ha cargado porque ese se está pidiendo al principio. Entonces yo puedo perfectamente, normalmente, poner un ready y aquí una función que va a manejar cuando el documento esté cargado. ¿Okay? Ahora, jQuery me brindan con unas herramientas que me permiten hacer peticiones Ajax. Lo primero que vamos a hacer es setear una variable, un HTML-str, que lo que va a tener es la tabla que vamos a incorporar. Posterior, vamos a hacer la petición, y la petición tiene que ser asincrónica. Se le vamos a dar un $, punto, y vamos a utilizar el método get. El get recibe 4 parámetros. El primer parámetro es la ruta que va a solicitar por método get. En este caso, nuestra ruta es pleca API, pleca alumnos. El segundo parámetro es un objeto JSON que contiene todos los parámetros que se le van a enviar. En este caso no se le envía ninguno.
El tercer parámetro es la función que se va a ejecutar si la petición es exitosa. Y esa función recibe tres parámetros. Primero recibe la data. El segundo es un texto. Y el último es la petición en bruto, no parseada. Aquí simplemente vamos a determinar si data trae algo y si trae algo, vamos a empezar a obtener la información o estructurar el HTML que vamos a crear. Y el último parámetro que recibe es el tipo de dato que estoy solicitando. Por ejemplo, si yo estoy con una API que devuelve archivos XML, aquí le tengo que poner XML. Si el API o la ruta que yo estoy solicitando me devuelve ya contenido HTML, aunque sea solo parcial, le digo que es HTML lo que me está devolviendo. En nuestro caso, lo que estamos devolviendo es un objeto JSON, entonces le establecemos que es un JSON. Aquí por los momentos vamos a hacer un console log de data para verificar que está funcionando. Ahora, ¿qué sucede si la petición falla? Puedo poner un punto feo aquí que recibe otra función. Y esta función recibe el documento, el request que manda de un solo, un fail text, que es un texto con el error en algunos casos, y algo adicional. Depende del server qué es lo que devuelve. En el caso de Node.js, lo que vamos a ocupar es lo que devuelve en el XHRQ, que lo tenemos que parsear por si hay un error. No, punto. Y el index está bien. Sigo la ruta. Lo voy a poner así. Y ahí está el listado de alumnos. Vamos a inspeccionar el código. Y en la consola me dice, ok, algo pasó como error, pero antes hay un arreglo de 4 que es el data que yo mandé a hacer el console log. ¿Ok? Y en ese arreglo está todos los objetos, nombre y cuenta. Ya con que esto me lo está devolviendo adecuadamente, yo puedo trabajar a nivel del script. Ya puedo decirle exactamente qué es lo que yo quiero generar. Entonces, si funcionó, ok, primero vamos a utilizar HTML, STR y vamos a empezar a concatenar. O lo vamos a hacer de una forma más adecuada. Vamos a ir agregando cada uno de los elementos con un objeto push. ¿Ok? Cada etiqueta que voy armando lo voy a ir metiendo un arreglo. Al final, para convertir ese arreglo en un texto, voy a utilizar una función join que solo me los va a unir todos los elementos con una cadena completa. Y eso es un poquito más rápido que estar concatenando texto. Entonces vamos a hacer un push, en este caso, table, class es igual a table. Ok, después vamos a meter un tr. Y en este caso solo son dos columnas, así que th vamos a poner cuenta nombre. Ok, tengo la otra línea.
voy a hacer un ciclo para ir llenando toda una de las líneas con los valores del texto. Y por último, vamos a cerrar la tabla con table. ¿Ok? Aquí les voy a enseñar ya un poco de JavaScript más avanzado. O sea, van a encontrar de que en portales vimos solo la superficie. En este caso, para tratar un arreglo y hacerlo de forma fácil, data, yo sé que es un arreglo, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Data.push, perdón, .map. Map recibe una función que primero devuelve el objeto y después devuelve el índice de ese objeto en el arreglo. Y aquí yo puedo perfectamente meter un push. Y aquí sí vamos a concatenar. Y ocupamos tr, un td, más el objeto punto cuenta. Okay. Vamos a comprobar de que ese es el nombre case sensitive, o sea, mayúsculas y minúsculas sí van a afectar, entonces tienen que ser las mismas. En este caso cuenta era con C minúscula más td más objeto punto nombre, ese sí está de mayúscula, más el cierre del td y el cierre del t. Ok, con eso ya tenemos toda la línea, el encabezado y todos los datos. El cierre de la tabla es una tabla bien formada, construida de forma dinámica en JavaScript a nivel del browser. Ahora solo ocupamos insertarlo en el contenedor que definimos que ahí va a ingresarse. Entonces voy a llamar otra vez jQuery y con numeral y el ID de donde lo voy a meter, con la función HTML voy a insertar un html.str.join, que no le voy a pedir ningún separador, o sea que me lo va a unir sin espacio, todo una sola línea, y jQuery se va a encargar de renderizar esos datos en una tabla. Prácticamente con esto hemos terminado. Podemos refrescar y ahí está. Una tabla generada de forma dinámica a nivel de cliente. Es decir, el HTML no lo envié desde el servidor, simplemente le envié la data y el mismo browser con su JavaScript de la página va a renderizarla completamente. Entonces ahí reducimos un pixel, bueno, bastante, la cantidad de data que se transmite por la red.